Aleluya. Vamos a comenzar, hermanos, con la palabra del Señor en esta tarde. Es un placer, hermanos, estar en la casa del Señor. Un placer verle de nuevo después de tanto tiempo que no nos vemos. Pero es un placer estar aquí en la casa del Señor. Amén. Amén. Vamos a estudiar la Biblia. Vamos a leer unos cuantos versículos. La historia está muy larga, abarca 2 capítulos la historia, pero vamos a tratar de leerla rápidamente porque el tiempo se acaba. Jeremías capítulo 22. Ya leímos Lamentaciones hace rato en la lectura bíblica. Lamentablemente, las lamentaciones que escribió el profeta Jeremías, eso fue las consecuencias de un pueblo rebelde, de un pueblo que lamentablemente se olvidó de Dios. Y el problema que se tiene en la actualidad es que nos olvidamos de Dios, pero olvidamos nuestros principios. Jeremías capítulo 22, ya lo tienen. Va a estar muy buena la enseñanza en esta tarde, la cual le quiero hablar. ¿Qué tipo de personas usted? ¿Es una persona como la montaña o es una persona que se mueve como las olas del mar? Esa es mi pregunta que le quiero decir en esta tarde. ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Es una persona como la montaña o es una persona que se mueve como las olas del mar? Y para poder conocer qué tipo de personas somos, vamos a leer Jeremías capítulo 22 y el 23, porque la historia termina en el 23, versículo 40. Ya el 24 es una visión, ya el 25 es el tiempo el tiempo que Dios hizo lo suyo, después de la palabra que vamos a estar leyendo. Jeremías capítulo 22 dice de la siguiente manera, dice: así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra y di: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Y dice de la siguiente manera el 3, así ha dicho Jehová, hacer juicio y justicia, dice, y librar al oprimido de mano del opresor. Y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Pero dice el versículo 4, y dice una palabra clave, dice, sí, efectivamente, que dice, obedecieres esta palabra. Dice, los reyes que en el lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Pero dice una consecuencia, o sea, le da una orden, o sea, como que te está dando una oportunidad, pero si tú no le quieres hacer, te viene la consecuencia. Pero dice el versículo 5, mas si no oyeres estas palabras, dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será, ¿qué? Desierta. ¿Ya se dio cuenta? Dice aquí el 5, lo volvamos a leer, de mas si no oyeres estas palabras, dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será que desierta. Mas el 6 dice, porque has dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá, como Galad eres tú para mí y como la cima del Líbano, sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y las echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué así Jehová? Dice, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se le responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos. Y dice, ¿y qué dice? Y le sirvieron. Pero dice el 10, no lloréis al muerto, ni de él, dice, os condoláis, llorad amargamente por el que se va. Dice, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así dicho Jehová acerca de Salom, bueno, menciona otros personajes, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en este lugar de Josías su padre y salió de este lugar. Dice, no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo y no verá más esta tierra.
Pero dice el versículo 13, hay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Que dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas, dice, alrosas, y le abre ventanas y le cubre de cedro y la pinta de bermellón. Reinarás porque te rodeas de cedro. No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien. Dice, él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. Y dice la pregunta, ¿no es esto conocerme a mí, dice Jehová? Más tus ojos y tu corazón, que dice, no son para qué, para tu avaricia y para derramar sangre inocente y por opresión y para hacer agravio. Por tanto, así dice Jehová, dice acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, no lo llorarán diciendo, ay hermano mío y ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrada, y dice, y arrestándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén, sube al Líbano y clama, y dice, y envasanda tu voz y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son destruidos. Te he hablado, dice, en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz, y todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás, dice, a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. Dice, ¿cómo gemirás cuando te vinieran dolores, dolor como de mujer que está de parto? Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, y dice, y aún de allí te arrancaría, te entregaré en mano de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos cuya vista teméis. Dice, si en mano de Nabucodonosor, rey de Judá, y en mano de los caldeos te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz. Dice, y tierra ajena, y dice, en que no naciste, y allá moriréis. Y la tierra a los cuales de ellos con toda el alma anhelarán volver, y dice, allá no la verán. Bueno, me brinco hasta el versículo 29. Dice, tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribí lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre quien dice, nada prosperará, sucederá todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Pero dice el 23, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacentáis mi pueblo, vosotros dispersasteis, dice, mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigaré la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras, dice, a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no la temerán más. Ni se amedrentarán, dice, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Y aquí viene día, dice Jehová, en que levantaré a David, dice, el que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Esos días será salvo Judá e Israel, dice, habitará confiado, y este será su nombre, en el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Pero me brinco hasta el versículo 9, dice, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová, delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adulterio, a causa de la maldición de la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será, dice, como resbaladeros en la oscuridad, será empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Pero escuche bien lo que dice en el versículo, ahorita le digo dónde es, déjame buscarlo, pero
pero continúo, déjenme buscarlo, es en el versículo, ¿dónde está? En el versículo 21, dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras y mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dice una pregunta, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Dice el 24, ¿se ocultará alguno de ese Jehová en escondrijos que yo no lo vea? Dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo de que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy, dice, contra los profetas, dice Jehová, que hurta mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, dice, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, dice, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni los mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Le dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y el profeta, el sacerdote o el pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo envié el castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis, dice, cada cual su compañero y cada cual su hermano, que ha respondido Jehová y que ha hablado. Pero dice en el versículo 39, dice, por tanto aquí yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros, a la ciudad que di a vosotros y vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Cierren sus ojos en esta tarde, hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a dejar que Dios hable su palabra en esta tarde. Sabemos que la historia quizá es fuerte, pero de esta historia podemos aprender algo bueno. Cierren sus ojos en esta tarde. Vamos a adorar el nombre del Señor. Yo sé que el Señor está en este lugar, desde la adoración, desde los cantos que estábamos cantando hace rato. Estábamos invocando el nombre de nuestro Señor. Amado Dios, en esta tarde, gracias Señor por esta oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar. Ahora Señor, que vamos a hablar Señor de tu palabra. Señor, tú conoces cada uno de nosotros, nuestro corazón. Tú conoces Señor, cada uno, Señor, de tu pueblo, su corazón. Tú conoces, Señor, a cada uno de mis hermanos, su corazón. Señor, tú conoces cada uno de mis hermanos, Señor, que quizá por este medio van a escuchar tu palabra. Señor, que esta palabra, Señor, así como hace tu palabra, Señor, que este mensaje, Señor, sea de bendición, pero que también penetre en el corazón y que hable, Señor, y que corrija, Señor, nuestros actos que quizá alguno de nosotros estamos cometiendo. Pero, amado Dios, Señor, que en medio de este servicio, que en medio de tu pueblo, Señor, tu presencia, Señor, pueda moverse, pueda tocar el corazón, pueda ministrar el corazón, pueda, Señor, llenar nuestra vida, Señor, porque a eso hemos venido, Señor, para ser bendecidos. Señor, hemos venido, Señor, para recibir tu palabra, Señor, para escuchar tu voz. Señor, hemos venido, Señor, a este lugar, Padre, para entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos a nuestra vida. Pero en el nombre de Jesús, Señor, en este momento, Padre, que esta palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros y para cada uno de los hermanos que la escuchen. Señor, es tiempo, Señor, de examinar nuestro corazón.
Es tiempo de examinar nuestra vida, Señor. Es tiempo de corregir nuestro camino, Señor, para que tu presencia pueda habitar en nosotros y en la vida de tu pueblo y en la iglesia y en este santuario que has santificado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, y amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Es un gozo, hermanos, estar aquí en este lugar. Y algo que los quiero decir es que cuando adore a Dios, tiene que adorarlo con el sentimiento y con el agradecimiento que usted tiene hacia Dios. El amor, ¿verdad? Esa bendición que Dios le da, usted tiene que agradecerle. Amén. Pero la pregunta que yo le hice a usted, ¿qué tipo de persona es usted? ¿Es una persona que es como la montaña o es una persona que se deja llevar por las olas del mar? Lamentablemente, hermanos, estamos en una situación en la cual el enemigo ha provocado, ha metido en la vida del creyente muchas ideas erróneas. Pero ¿sabe qué es lo que le hace falta a la iglesia? Es fundamentos. Y yo no hablo de fundamentos de valores personales o familiares, sino fundamentos en base a la palabra del Señor. Y hay muchas personas que por los comentarios que se escuchan dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, o de donde estén ustedes, desde su casa o de donde sea, se dejan llevar por los comentarios por las demás personas. ¿Y sabe qué Dios dice? ¿Sabes qué? Yo no quiero que te dejes llevar por los comentarios de las personas. Si tú te quieres perder con ellos, pues piérdete tú con ellos. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que aprender algo, a tener fundamentos. Y sabe que lo que Dios nos enseña es esto, a que tengamos fundamentos. Aquí en el tiempo, hermano, ahí en el pueblo de Israel, ahí en el profeta Jeremías, nos habla acerca desde el capítulo 19, desde el capítulo 18, cuando nos habla acerca sobre la señal, ¿verdad? Que es muy conocida sobre el alfarero y el barro, pero después viene una visión de una vasija rota. Dios tenía un plan con la vida del pueblo, y era restaurar, era unir, era volver a levantar, era volver a edificar los principios que ya se habían fundamentado desde aquellos años. Desde el tiempo de Moisés, desde que salieron las leyes, ahí Dios empezó, ¿verdad?, a hacer cumplir su palabra. Pero lamentablemente desde Moisés hasta la fecha en la cual nos encontramos, el pueblo sigue sin entender la palabra del Señor. Y sabe que lo que nosotros debemos de aprender es esto. ¿Qué tipo de persona soy yo? ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Qué tipo de personas son las demás? Porque lamentablemente, hermanos, no tenemos conocimiento bíblico. No tenemos conocimiento de la Biblia. No sabemos qué es la Biblia. No sabemos cuál es nuestra fe, en pocas palabras. Pero lamentablemente muchas personas que están afuera y que están adentro de la congregación se dejan llevar por malos comentarios. Yo siempre he dicho algo, a mí los comentarios son comentarios, ¿verdad? Pero mientras yo esté adentro, mi visión tiene que ser adentro, no tiene que ser afuera. Y lamentablemente lo que pasa en el tiempo de Jeremías, ahí en el pueblo que nos menciona, es que el pueblo, ¿sabe qué estaba pasando? Estaba poniendo la mirada en las cosas que a ellos les convenían. O sea, ¿cuántas personas tenemos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia que prefieren más sus asuntos personales que la palabra del Señor? Que prefieren más, hermano, buscar las cosas afuera que las cosas de adentro. Y sabe que Dios ya está cansado de eso. Dios ya se cansó de que el pueblo siga haciendo su santa voluntad a como se le antoje. Dios ya se cansó de que la gente busque lo demás afuera que adentro. Y sabe que el problema es que cuando una persona está afuera del núcleo familiar, va a traer corrupción a los que están adentro.
Lamentablemente, cuando hay personas que no tienen un buen fundamento, se deja llevar como la ola del mar por los comentarios. Un día estoy aquí, un día estoy allá. Y si prefiero yo, me salgo. Pero ¿qué dice Dios en esta tarde? ¿Sabes qué? Yo ya no quiero que tú seas una persona que se mueva como las olas del mar. ¿Cuántas veces han hablado de nosotros? ¿Cuántas veces quizá nuestra familia ha hablado mal de nosotros? ¿Cuántas veces, verdad, quizá nuestros hermanos dentro de la iglesia han hablado mal de nosotros? Pero siguen haciendo caso a los comentarios de la gente. Y sabe usted que, como dice un dicho, ¿verdad?, que si te juntas con lobos, aullar te enseñas. Y si tú le haces caso a los comentarios de la gente, tú te vas a hacer igual que ellos. Y sabe que lo que la palabra nos enseña es esto, que no puede ser posible que los propios sacerdotes no cumplían la función que Dios ya les había dicho, y era traer la presencia de Dios a casa. Desde el tiempo del Éxodo, ¿verdad?, nos enseñaban que habían hecho un tabernáculo, ¿verdad?, donde Moisés les había dicho sobre la importancia del tabernáculo. Pero a veces, hermano, pensamos que el tabernáculo es aquí, pero no se olvidan, o se han olvidado, más bien dicho, que el tabernáculo no es aquí, sino es el corazón. Y quizás usted me diga, pero hermano, pero es que la Biblia enseña del tabernáculo. O sea, yo sé que sí lo enseña, pero muchos le han puesto la mirada aquí, a un lugar, a un auditorio, pero no le han puesto la mirada en su corazón. Y sabe que la gente, hermano, de afuera, cuando se contamina, la gente de afuera trae corrupción dentro de casa. Es como cuando si su hijo, ¿verdad?, sale de su casa, se va a una fiesta o sale a un lugar, y pues le va a comentar lo que sucedió afuera, ¿verdad? Que si fíjate, mamá, que me fue así, así, hacia afuera. Pero si hay algo que a usted no le parece, ¿qué va a pasar? Le va a traer, ¿qué? Enojo. ¿Y a dónde lo trajo? A casa. No lo trajo afuera de casa, sino que lo trajo a dónde? A casa. Y cuando usted y yo, hermano, desviamos la mirada de Dios, ¿verdad? Si nos desviamos nosotros de la mirada de Dios, vamos a traer corrupción a casa. Vamos a traer, ¿qué? Pecado a casa. Y Jeremías enseña algo importante, que dentro de los sacerdotes de verdad, ahí de ese tiempo, habían cometido pecado. Pero Dios ya conocía sus pecados. Y lamentablemente, hermanos, nos hemos olvidado que allá arriba, hermanos, tenemos unos ojos tan grandotes, ¿verdad?, que nos miran las 24 horas, ¿verdad?, y checan nuestros actos que hacemos dentro y fuera de casa. No es posible, hermanos, que nosotros sigamos permitiendo que la corrupción entre a casa y que nosotros nos desviemos dentro de casa. O sea, ¿cómo es posible esto, hermanos, que nosotros nos desviemos por consecuencia de otras personas? Y sabe que dice la palabra que ese lugar fue asolado. Dice, si tú no haces justicia, si tú no corriges a tiempo, si tú no haces lo principal que tienes que hacer, la casa va a ser asolada. ¿Ya entendió? Si nosotros, hermanos, olvidamos los fundamentos que debemos de tener dentro del corazón, si los olvidamos, ¿sabe que hablando de casa yo hablo de 3 aspectos? Número 1, el corazón. Número 2, la iglesia. Y número 3, su familia. ¿Y por qué la casa representa mi corazón? Porque desde un momento cuando yo permito que el odio entre a mi corazón, ya tengo la corrupción dentro de mí mismo. Y esa corrupción, bueno, yo la voy a llevar a la iglesia y a mi casa. ¿Por qué cree que hay tantos problemas familiares? Porque hay muchas cosas que hemos dejado entrar aquí en el corazón y que lamentablemente hemos perjudicado a terceras personas. Dios no tiene la culpa de que usted no busque a Dios y que a usted le vaya mal. Dios no tiene la culpa de sus actos de ustedes, sino que Dios les dice, si tú no haces lo correcto dentro de mí,
que yo te estoy pidiéndote a ti, te va a traer consecuencias. Y sabe que en el tiempo de Jeremías, el pueblo, hasta no experimentar el castigo de Dios, ahora sí se lamentaron. Y sabe cómo a mí me dio quizá a lo mejor, no risa, sino que me dio así como que cosa, cuando ese Lamentaciones capítulo 3, versículo 30 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Qué dice? Laméntese el hombre en su pecado. Pero ¿qué dice el versículo 40? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová, levantemos nuestros corazones y manos a Dios, ¿qué dice? En los cielos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lamentablemente, hermano, a veces nosotros, cuando nos va mal, decimos, Señor, pero ¿por qué me está yendo mal? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Oye, pero no es mi culpa, es la culpa de tu pecado. Así es que lamentate tú por tu consecuencia que tú te buscaste. Es cuando un niño, cuando se cae, ¿verdad que le duele, verdad, su golpe, verdad, cuando se cae, verdad que así como que duele, dice, mamá, me pegué, mamá. Pero el dolor lo tiene que experimentar él, no yo. Y a veces, hermanos, estamos experimentando el dolor de otras personas. Pero deja que esas personas extranjeras experimenten su dolor por causa de su pecado. ¿Qué tú tienes que hacer? ¿O qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, ¿yo qué tengo que hacer yo? Bueno, pues tengo que corregirlo para que no se vuelva a caer. Y sabe que dentro de la iglesia hay profetas falsos. Y eso es lo que habla Jeremías. Y eso es a lo que yo me quiero enfocar. Que dentro de la iglesia nos vamos a encontrar a hermanos dentro y fuera con otro tipo de pensamiento. Yo no estoy hablando de la profecía, que Dios te bendiga o que Dios te va a dar esta palabra. No. Yo estoy hablando de personas con conocimiento. Porque dice la Biblia que el pueblo se perdió por falta de ¿qué? De conocimiento. Y yo le añado algo, por falta de búsqueda y experimentar la presencia de Dios. Porque cuando yo dejo, hermanos, de sentir la presencia de Dios, voy a hablar locuras. Y Jeremías dice aquí que los profetas hablaban locuras. Y pues Jeremías cuando habla le dice a los sacerdotes, oye, enséñales el camino que tú les tienes que enseñar. Por eso dice, haz justicia. Dice, pero también enséñales algo, como dice aquí en el ¿cómo se llama? En el versículo, versículo 22, capítulo 22, versículo 23, dice, haz juicio y justicia. Y dice una palabra, librar al oprimido de mano del opresor. O sea, yo no le voy a hablar, ¿verdad?, esta historia gráfica, bueno, ¿cómo se llama? Geográficamente, sino que lo quiero hacer muy personal para nosotros. Y pues para la gente que lo necesita. ¿Cuál es la función de nosotros como sacerdotes dentro de una iglesia? Como oficiales dentro de una iglesia, como levitas dentro de una iglesia, y bueno, y todas las cosas que podemos encontrar. Pero la función, ok, libra, que dice el 3, librar al oprimido de mano del opresor. O sea, si ves tú que está una persona, supongamos, no tengo algo que puedo hacer, algo para poderles explicar. Supongamos, si tengo un vaso que está lleno de corrupción, de mentira, de engaño, de desobediencia, y tengo un vaso limpio, pero ya se está empezando a llenar, ¿qué dice la palabra? Libra, ¿qué dice?
libra de la mano del opresor, o sea, libra al oprimido del opresor. O sea, aleja a la persona de la persona que le está haciendo mal. O sea, aléjala. Dice aquí el 3, dice, librar al oprimido de mano del opresor. Dice, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. O sea, pues ya nosotros ya sabemos, hermanos, yo creo que la educación personal, ¿verdad que sí? Ya sabemos los valores, ya sabemos todo, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer. Pero cuando libremos al oprimido, o sea, enséñale la educación correcta que tiene que tener. Porque dice, o sea, dile que deje de robar al extranjero, a su hermano, o etcétera. O sea, nos habla aquí para poderles explicar acerca de los valores personales. Pero yo lo explico de otra manera, sino que enséñale las cosas correctas. Y la palabra de Dios nos enseña esto, que no puede ser posible, hermanos, que el pueblo se esté perdiendo por causa de comentarios de otras personas o de otros. Y lo que debemos de entender es que dentro de la iglesia hay profetas mentirosos. Y pues esto es lo que nos debe de preocupar. ¿Cómo es posible que dentro de las iglesias haya profetas mentirosos? Y vuelvo a la ilustración que estaba diciendo anteriormente. Cuando su hijo sale de casa, llega aquí corrompido, ¿verdad? ¿Se me pone atención, verdad que sí? Yo sé que ya se quieren ir y yo también. Pero cuando el hijo sale de casa, trae ¿qué? Corrupción, ¿verdad? Mentira, otras ideas, y etcétera. Pero lamentablemente, dentro de la congregación hay personas que ya están contaminadas por andar afuera. Por eso yo le hice la pregunta, ¿qué tipo de persona es usted? Si es una persona como la montaña, se va a quedar. Y si usted es una persona que se deja llevar por la ola de aquí para allá, de allá para acá, ¿dónde va a quedar usted? Afuera. Y muchos se han quedado afuera por consecuencia de otras personas. ¿Y qué estamos haciendo? A ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde están los hermanos que están firmes como la montaña? ¿Dónde están? ¿Y qué están haciendo esos hermanos que están firmes como la montaña? ¿Qué están haciendo? O se están dejando llevar por el comentario de otras personas y le hacemos caso al otro, que concretarnos a cuidar lo que debemos de cuidar, que es la presencia de Dios. Y en todos los profetas usted va a encontrar que Dios siempre demandaba la presencia de Dios dentro del pueblo. En los reyes pasó la misma situación. Los reyes, cuando les fue mal a los reyes, les decía todo por no tener dentro, ¿verdad?, la presencia dentro del pueblo, les iba mal. Y si nosotros, hermanos, no cuidamos la presencia de Dios en casa, nos va a ir mal. Deje que las personas que son como las olas del mar se pierdan. Porque sabe que en el versículo 24 habla sobre los higos buenos y sobre los higos malos. Bueno, esa historia usted ya lo va a leer en su casa. Esa historia yo no se lo voy a explicar. Pero cuando una persona, hermanos, llega mal, va a afectar a otras personas y hacerlos a sí mismos. Y repite la misma palabra, y es justicia. Y Dios demandó la autoridad a los sacerdotes, porque los mismos sacerdotes se dejaron llevar por las influencias de otras personas. Y se procrearon profetas mentirosos. Pero dice aquí en el versículo 23, hay muchas personas que piensan que Dios no escucha lo que decimos, que Dios no ve lo que hacemos,
y que Dios ve lo que pensamos. Hay muchas personas que piensan que cuando vengo yo a la iglesia me santifico, me purifico y como mañana es Santa Cena, la tomo, Señor, y estoy santificado. Muchos piensan así, pero vuelve otra vez, o sea, enséñales que dentro de la iglesia se tiene que inculcar el temor de Dios. Ojo para todos, así lo digo. Se tiene que inculcar el temor de Dios. Porque si un miembro de la iglesia no tiene temor de Dios, va a engañar a las demás personas y se va a hacer como un profeta mentiroso. Cuando te dice, y tú le comentas, ¿no?, tus penas a los hermanos o a tus amigas de confianza. Ay, hermana, tuve un montón de problemas en mi casa, mi esposo, lo que sea, ¿no?, tu situación. Pero ¿sabe que los profetas mentirosos son los que dan consejos malos? Pero ¿por qué no le haces caso al profeta que te dice la verdad? O sea, ¿por qué no le haces caso? ¿Y por qué tú le haces caso al profeta que te miente? Y que con pensar o con decir que con la búsqueda de Dios que tiene, eso es su salvación. Y hay un dicho que quizá todos que todas las personas han catalogado mal, que dicen, es que todos somos iguales. No puedes discriminar a una persona. Pero yo puedo decir algo, que no todos no somos iguales, perdón. Porque mire, yo estoy adentro de aquí, de la iglesia, pero las personas que no buscan a Dios, ¿sabe dónde están? Afuera. Y Dios no hace distinción de personas. Pero ¿sabe qué hace Dios? Sí hace juicio sobre tus obras. Y dice Apocalipsis, por tanto que tú no eres ni frío, ni tibio, ni caliente. Aún así, te voy a vomitar de mi boca. O sea, como que es algo así como que hay que pensarlo, ¿no? O sea, ¿por qué razón Dios nos está enseñando esto? Hermanos que están dentro de la iglesia, que se congregan, si tú piensas que con venir a la iglesia ya lo suficiente, te equivocaste. Porque cuando no hay presencia, hay pecado. Y Dios te dice, antes de que pises un lugar santo, así como se lo dijo a Moisés, hey, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Y cuando nosotros, hermanos, vengamos a la iglesia, debemos de tener temor. Y hay que orar por temor. Hay que orar para que los congregantes tengan temor. Porque no hay temor. Porque cuando murmuramos no hay temor. Porque cuando chismeamos no hay temor. Cuando escuchamos el comentario de otra persona no hay temor. Y yo soy de las pocas personas que me gusta escuchar el comentario de otros. A mí no me gusta eso. Porque eso no es tener valores. Y es una falta de educación hablar mal de una persona y escuchar el comentario de otra persona. ¿Y dónde están los fundamentos cristianos? ¿Sabe? Ya se dio cuenta que la iglesia, que los hermanos, que el pueblo de Dios en general, no hablo de aquí sino de todos, no tienen temor de Dios. Pero dice, ¿no? Quizá piensan, ay Señor, pero piensan, no, ay Señor, pero ya te busqué, Señor. Pero Dios demanda algo, que el pueblo en la actualidad está buscando sus propias conveniencias. Al no asistir a un culto, ¿sabe qué hago? Estoy rechazando la palabra. Al no ir a una célula, estoy rechazando la palabra. Ya no está en ustedes, ya no está en mí, está en ellos. Están los demás.
usted debe de sentirse contento y orgulloso de que usted está dentro de casa. Porque los que están afuera, pero tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra, ahora sí ya la quieren. Ahora sí, pastor, venga a orar por mí. Pero quieren al pastor cuando se les antoje. Quieren al diácono cuando se les antoje. Pero ¿por qué no buscas la palabra de Dios? ¿Por qué no oras a Dios? Porque sabes que como tú tienes pecado, no tienes la dicha de acercarte a la presencia de Dios por causa de tu pecado. Y así hay muchos que prefieren que el hermano ore por mí, que el pastor ore por mí, pero yo no quiero orar. O sea, qué descaro de las personas hacer esto. O sea, ¿por qué yo, si yo estoy cometiendo mal, por qué yo no me acerco a la presencia de Dios? Por eso dijo Jeremías en sus lamentaciones: lamentate en tu propio pecado. O sea, porque no puede ser posible que ahora sí, ya que hablaste mal de Dios, ya que dijiste que Dios no sé qué, que esto, otro, que aquello, ahora sí necesitas de Dios, pero oye, Dios no te va a escuchar tus oraciones. Y no lo va a hacer. Hay que enseñar a la gente, y todos nosotros dentro de la iglesia debemos de aprender el respeto a Dios y el temor que le debemos de tener a Dios. Porque yo como persona, yo no voy a aplaudir a que venga una persona a que me corrompa mi trabajo. Y ustedes saben que yo en cuestión de mi trabajo, yo soy muy estricto en mi trabajo. Y a mí no me gusta que me echen a perder mi trabajo. Yo no voy a permitir que una persona me venga a mí a corromper mi trabajo. ¿Sabe que Dios le demandó la consagración a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes? Le demandó la consagración. Oye, lo que estamos haciendo nosotros, hermanos, no basta. Lo que estamos haciendo, los eventos que hagamos, no bastan. Oye, ¿dónde están los demás? ¿A dónde están los demás? Afuera. Pero dice el Señor algo: a los que estén adentro de casa, voy a bendecirlos. Y a los que están afuera de casa, por su propio pecado, van a quedar avergonzados. Y eso sí, usted no tiene que temer por las consecuencias de la gente que está allá afuera. Si ellos no quieren, hermanos, usted busque a Dios. Si ellos no quieren, hermanos, usted busque a Dios. Si su familia no quiere, busque a Dios. Pero eso sí, no porque no busquen a Dios, no quiere decir que no le vas a hablar. Porque la palabra es: esfuérzalos a entrar. O sea, como que, hermano, me está diciendo que si no busquen a Dios, bueno, y cómo quiere que los esfuerces a entrar otra vez, ¿no? O sea, hermanos, hagamos lo que tenemos que hacer. Hay que hacer justicia. Esfuércelos a entrar. Si hay una persona que no quiere entrar, esfuércelos a entrar. Porque hay congregantes que no congenian con una persona que está en la montaña. Porque sabe que cuando un miembro de la iglesia está en la montaña, va a ver las cosas de otra manera. ¿Ya se dio cuenta? Y las águilas, y el pastor nos los ha dicho, y a él le encantan las águilas. Cuando una águila está arriba, ve las cosas de otra manera. Y cuando hay, ¿cómo se llama?, un sopilote que le gusta andar abajo, va a ver las cosas a su manera. Y Jeremías lo dice y lo recalca nuevamente. ¿Sabes qué? No puede ser posible que ahora mi pueblo me diga: Dios no está aquí. O sea, no es mi culpa. No es mi culpa que usted no sienta la presencia de Dios. No es mi culpa. Y no es nuestra culpa. Pero es nuestro deber llevar al pueblo a la presencia de Dios. No es mi culpa que el servicio no haya estado bueno, como es una canción, ¿verdad? No es mi culpa. Es tu pecado que te está poniendo una piedra para que tú no busques la presencia de Dios.
Porque cuando Jeremías habla acerca del alfarero, ¿verdad?, y de la vasija, era que quería moldear la vida de las personas, del pueblo. Pero lamentablemente cuando viene el sueño de la vasija rota, era una consecuencia de las personas que no entraran al secreto de Dios que quería. Y cuando entramos al secreto de Dios somos moldeados. Y las personas que no les gusta estar en el secreto de Dios son como la vasija rota. Ni aunque junte las piezas con otro vaso roto, vas a entrar. Y no van a entrar. ¿Qué dice Dios en esta noche? Ya para terminar, que ya casi me dice la hora, llevo 40 minutos. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? Es que volvamos a hacer la justicia que nos demanda. Y lo que demanda Dios, ¿sabe qué es? Es la palabra de Dios. Aquí está. Pero dice algo. Tú ya cumpliste, tú ya hiciste, tú ya hablaste. Pero hay gente que se ofende y dice: ya no quiero ir a la iglesia porque me están dando la palabra muy fuerte. Pero ¿acaso no la palabra de Dios es como el martillo, como dice Jeremías? Hey, te va a doler y va a romper la piedra que tienes dentro de tu corazón. Y hay muchas personas que no les va a gustar que le digas las cosas como son y la palabra como es, porque hay hermanos que prefieren ver la prédica ahí en el internet de otro pastor, ¿verdad? Porque ahí les habla bonito y es como el profeta mentiroso que te va a apapachar tus pecados. Pero Dios, ¿qué dice? Hey, mira, si tú quieres estar en tu pecado, adelante. Tú adelante. Pero eso sí, cuando yo venga por la iglesia, voy a separar el trigo con la cizaña. Y aunque tú digas, es que yo hice esto, que yo hice lo otro en la iglesia, sí, pero traías pecado. Y sabe que cuando una congregación tiene pecado dentro de su corazón, no va a traer bendición Dios. Y así seamos los mismos. Porque mire, yo le digo una cosa. Ya no diga usted, somos los mismos. Ya no diga usted, somos los mismos, nos creamos los mismos. Cuando una persona dice eso, es que está teniendo la mentalidad como las olas del mar. Porque si una persona dice esto, la otra persona también se va a ir para acá. Y si yo digo otra cosa, pues las personas no van a querer venirme a mí. Ya no diga usted eso. Hay que tener la mentalidad como la montaña, ver las cosas de otra manera. Y sabe que cuando Dios habla con Moisés y lo sube a la cumbre del collado, le dijo, pero ¿por qué había que subir a la cumbre del collado? O sea, ¿por qué había que subir al monte? Arriba. ¿Por qué había que subir? Porque Dios no nos va a hablar abajo, nos va a hablar arriba. ¿Me entiendes? Dios no nos va a hablar abajo, sino que arriba. Y Dios no le gusta las personas que hay abajo. Porque si tú eres una de las personas que te preocupa tu situación económica, tus problemas familiares, déjame decirles más que nada, que van a traer corrupción a sí mismos. Les hablo psicológicamente, cuando una persona tiene problemas, cuando un niño tiene problemas, los problemas nunca se van a quitar dentro del corazón, porque el ser humano está adaptado a vivir con los problemas. Pero sabe que Dios lo toma como una prueba. Pero hay muchas personas, hermanos y hermanas, que toman su pecado como una prueba. Óyeme, es tu pecado, no es una prueba que viene de Dios. O sea, hay que entender esto.
¿Por qué razón, hermanos, hubo dentro de la iglesia, quizá muchos se enfermaron, muchos tuvieron cualquier situación complicada dentro de sí mismos? ¿Por qué pasó eso? O sea, ¿por qué? Porque había pecado, hermanos, dentro de las familias. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué razón pasó esta situación? Y si fuera una prueba, como ellos dicen, o como todos decimos, cambiaríamos. Escuchen bien, si fuera una prueba, como nosotros decimos, y como nos conviene, ¿verdad? Cambiaríamos. Pero ya se dio cuenta de que es una prueba. No es una prueba, es tu pecado que te está trayendo consecuencias. Porque si fuera una prueba, cambiarías. Pero como no estás cambiando, entonces, hermano, déjame decirte, tristemente, no es una prueba, sino es tu pecado. Y ahora, hermanos, preocupémonos nosotros. Ahora, no nos engañemos, no nos dejemos engañar por los profetas mentirosos, ni porque te digan, yo soñé esto, yo soñé acá, yo soñé esto, que Dios me dijo tal palabra, que Dios me habló a mi vida. No hagas caso a las cosas que la gente te dice. Porque ahí en Jeremías, ahí en el capítulo 26, habla acerca y Dios le dice al pueblo que el castigo sobre el pueblo era por el fruto de sus obras. Y dice en la Biblia ahí que por tanto tenían sus frutos malos, y iba a venir el juicio de Dios sobre la ciudad terrible. Pero hermanos, no le hagas caso o no hagamos caso a los profetas mentirosos. Porque dice la Biblia, por sus frutos los vas a conocer. Si la hermana te dice, no vayas a la iglesia, y tú te juntas con ella, ¿y qué esperas para salirte? O quieres ser como algo contaminado, o lo quieres ser como algo sano, como dice ahí Jeremías en el siguiente capítulo. De ustedes está la decisión de hacer justicia. Bueno, de todos está la decisión de hacer justicia. De todos está la decisión para cambiar nuestra mentalidad. Y de nosotros está la decisión de traer la presencia de Dios a casa. Cuando hay temor, cuando la presencia de Dios está en casa, va a haber temor y no va a haber pecado. Pero, ¿sabe qué pasa, hermanos? Los profetas mentirosos están aquí. Y va a haber aquí. Y es bueno que estén aquí. Es bueno. Y si vienen más personas con otras ideas, es bueno que estén aquí. Porque usted y yo tienen que aprender algo al cuidar sus fundamentos. ¿Me entienden? Aprenda a cuidar sus fundamentos. ¿Por qué creen que se le está dando otra vez, se le está dando a conocer el reglamento de la iglesia? Porque va a haber muchas personas que te van a hablar de otra forma. Oye, pero aquí en tu casa te hablan de otra forma. ¿Usted va a aceptar que otra mamá le enseñe a su hijo con otra educación cuando usted está en su propia casa y usted es la mamá de su hijo? ¿Va a aceptar usted eso? La verdad, ni nadie lo va a aceptar. Y entonces, ¿por qué nosotros, hermanos, no nos hacemos a un lado de las cosas que nos están perjudicando? Así es que es mejor, hermanos, corregirnos a tiempo ahorita, así se lo digo, porque no quiero, porque dice la Biblia después, dice, ay de ustedes que no hacen o que no han hecho caso a mi palabra. O sea, ya no va a estar en mí, ya va a estar en ustedes. ¿Entienden? Nada más yo vine a decirles lo que le tenía que decirles, pero va a quedar en ustedes
si no hacen la justicia, si no practican las cosas que ustedes tienen que hacer. Y si nosotros, como somos sacerdotes y como sacerdotes, y como pueblo que somos, si no buscamos la presencia de Dios, prepárate, porque por tus pecados vas a tener consecuencias. Una mala decisión, hermanos, trae consecuencias. Y no diga Dios, Señor, sácame de esta prueba, sino dile, Señor, perdóname porque yo busqué mi propia consecuencia. Yo me la busqué. Y ahora usted tiene que aprender algo. Ya basta. Ya basta de escuchar al enemigo. Ya basta de escuchar al enemigo. Porque el enemigo viene a destruir sus vidas. Pero ¿por qué no destruye la vida de una persona que tiene un fundamento, que está consagrada al Señor? ¿Por qué no la destruye? Porque dice la Biblia, como dice la palabra de Dios acerca del fundamento, ¿verdad? Cuando dice, mas tú eres Pedro y sobre esta roca voy a edificar, que dice mi iglesia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si tú tienes el fundamento, la presencia de Dios va a estar aquí, en tu corazón. Y aunque las artimañas del enemigo quieran prevalecer contra tu vida, no van a poder entrar. Y como decía ahí Jeremías, ahí en todo el capítulo, los 2 capítulos que leímos, bueno, más que nada la historia que leímos, ¿qué nos enseña? A que debemos de aprender algo, hermanos, reconocer. Termino con esto. Aprenda a reconocer sus errores, aprenda a volver a la presencia de Dios, pero aprenda a tener temor. Que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando nosotros tenemos el conocimiento bíblico, cuando leemos la palabra de Dios, vamos a tener temor, ¿verdad? Lo vamos a tener. Así es que quiero orar, hermanos, en esta tarde, ya he terminado. Quiero orar por ustedes en esta tarde. Y quiero que nosotros aprendamos algo. Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo. Si mi pueblo se humillare. Corrígeme porque a mí también se me va a las canas también, por favor. Si mi pueblo se humillare. Búsquelo, por favor. Es segunda de Crónicas 7:14. Dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. La tierra dura no puede dar fruto. Y si tú no sanas tu corazón, no vas a dar fruto. Si no sanamos nuestro corazón, no vamos a dar fruto. Porque los frutos del Espíritu vienen cuando el corazón está sujeta con el Espíritu. Cuando el corazón está sano, va a practicar las cosas que son del Espíritu. Porque del Espíritu, ¿verdad? Porque del corazón vienen los sentimientos, pero del Espíritu viene la bendición del Padre a su vida de ustedes. Así es que entendamos algo. Y le dije que se ponga sobre los pies y no me ha hecho caso. Le dije, cuando buscamos la presencia de Dios, cuando tú sanas tu tierra, Él te va a oír desde los cielos. Si tú le invocas, si tú sanas tu corazón, Él te va a oír desde los cielos. Y va a sanar todas aquellas cosas que quizás tú estás arrastrando. ¿Sabe que nuestros actos, hermanos, perjudican? ¿Me entiende? Los actos perjudican. Pero el acto no viene por la obra de la casualidad, sino porque no han sanado su corazón. El pueblo no ha sanado su corazón.
Y mientras mientras nosotros no sanemos el corazón, la presencia de Dios no va a entrar en este lugar. Si nosotros no sanamos nuestro corazón, si nosotros no nos llenamos de la presencia de Dios como lo tenemos que hacer, vamos a estar como las olas de allá para acá y de allá para acá. Pero Dios te dice en esta tarde, tienes que aprender a ser una persona como la montaña, porque las cosas que son del Espíritu van a permanecer, mas las cosas que no son del Espíritu no van a permanecer. Así es que si un miembro de la iglesia, si un cristiano no está en la montaña, no va a aprender a permanecer. Y si un hermano si un hermano está en la montaña, va a aprender a permanecer. Pero si un hermano que se deja llevar por las olas del mar, no va a permanecer. Ya se dio cuenta cómo es la palabra del Señor. Si Dios te habla duro, y si Dios te quiere hablar duro, es por una razón. Es porque Dios quiere que dejes de andar titubeando y claudicando con tus propios pensamientos. Y eso es lo que Dios quiere. No claudiques con tus propios pensamientos, sino aférrate a buscar la presencia de Dios como lo tienes. Cierra los ojos en esta tarde, hermanos. Vamos a orar a Dios. Dígale al Señor, Señor, no ore, sino dígale al Señor, perdóname, Señor.